Continuando con las actividades del curso Taller Introducción a la Validación de Métodos Analíticos, vamos a repasar en esta presentación los conceptos básicos del modelo de regresión lineal ordinario. Bueno, comenzamos con un ejemplo de un experimento controlado y aleatorizado para estudiar el efecto de una nueva droga sobre la frecuencia cardíaca de ratas sanas. En el experimento, 5 ratas fueron asignadas aleatoriamente a una de 5 dosis y se registró la máxima disminución observada en la frecuencia cardíaca en 1 hora. Los datos obtenidos se muestran en la tabla. Tenemos así 2 variables cuantitativas y nos interesa investigar si hay asociación entre las 2 variables, cuál es la fuerza de esa asociación y también la forma de la relación. Usando los datos, es posible proponer un modelo para la relación entre las variables y a partir de ese modelo será posible predecir el valor de una variable a partir de la otra. La construcción de este modelo a partir de un conjunto de técnicas estadísticas es lo que se conoce como análisis de regresión, y el modelo relaciona una variable independiente, que es la regresora, en este caso la dosis, y una variable dependiente o variable respuesta, en nuestro ejemplo, la disminución en la frecuencia cardíaca. Genéricamente diremos que las observaciones de la variable dependiente varían según una función f que depende de la variable dependiente. Esta función está caracterizada por un conjunto de parámetros desconocidos representados por el vector de parámetros beta. Además, sumamos un término que, para tener en cuenta que los valores de y no son idénticos para un mismo valor de x, y este término, que se conoce como error, da cuenta de las perturbaciones aleatorias propias de cada observación de y. Este término es importante, puesto que cuando se hagan predicciones obtenidas a través de modelos estadísticos, esas predicciones tendrán asociados un error de predicción. Bueno, dependiendo de la forma de la función, podemos tener modelos lineales o modelos no lineales. Dependiendo del número de regresoras, tendremos modelos de regresión simple y modelos de regresión múltiple. Y hay que aclarar además que los errores se consideran variables aleatorias normales con media cero y varianza común a todas las observaciones, y que se asume además que los errores son independientes. En el modelo de regresión lineal simple se define por una forma particular de la función f y que está caracterizada por 2 parámetros, beta 0 y beta 1. Disculpen. Para estimar el modelo de regresión, debemos asignar valores a estos parámetros beta 0 y beta 1. En el ejemplo que estamos considerando, si representamos gráficamente los datos y observamos el gráfico, podemos ver que la función dosis-respuesta es aparentemente lineal y que es razonable proponer un modelo lineal. Ahora bien, ¿cómo estimamos los valores, los parámetros del modelo beta 0 y beta 1? Una posibilidad es ajustar la recta, entre comillas, a ojo, y proponer valores para beta 0 y beta 1. ¿Cuál es la mejor recta? Si observamos los gráficos que corresponden a estas 2 rectas, ¿cuál es la mejor? ¿Cómo se decide cuál es la mejor? Bueno, el método para encontrar la recta que mejor ajusta los datos se conoce como métodos de cuadrados mínimos. A través de este método se estiman
los valores de beta 0 y beta 1, los parámetros del modelo, y hay que tener en cuenta que las estimaciones dependen de los datos y que van a cambiar si utilizamos un conjunto de datos diferentes, aun cuando los nuevos datos se obtuvieran bajo las mismas condiciones experimentales. Es decir, si repetimos el experimento con las ratas y analizamos los nuevos resultados mediante un análisis de regresión, las rectas ajustadas no serían exactamente las mismas. Esto parece un poco paradójico porque estamos tratando de modelar un fenómeno que parece no puede ser modelado. Sin embargo, esas diferencias tienen origen en variaciones que se deben al error experimental y las diferencias entre las estimaciones van a depender de la magnitud de ese error experimental y también del número de pares de datos utilizados. La magnitud del error experimental está representado por la varianza en las suposiciones del modelo experimental y los pares X y los pares de datos X y por N. Bueno, este modelo lineal que hemos planteado se basa en algunos supuestos. Brevemente, se supone que la relación existente entre X e Y es lineal, que el valor promedio del error es 0, que la varianza de los errores es constante, que las observaciones son independientes y que los errores siguen una distribución normal. Hasta aquí es importante entender que lo que hicimos fue proponer un modelo de regresión lineal desconocido y que hemos obtenido a través de estimaciones de los parámetros de ese modelo de regresión una recta de regresión estimada. Bueno, hasta ahora hemos estimado beta 0 y beta 1 a través del método de los cuadrados mínimos. ¿Qué pasa con el término del error? Ustedes pueden observar en estas gráficas que cada residuo, que es la diferencia entre el valor observado y el valor predicho, es una oportunidad de medir la variabilidad en cada población individual. Cada residuo provee la posibilidad o la oportunidad de medir la variabilidad en cada población individual. Usando entonces estos residuos, es posible, y a través de una serie teniendo en cuenta estos residuos y los grados de libertad, encontrar un estimador para la varianza, que, como ya dijimos, es común para todas las poblaciones. Así, bajo los supuestos del modelo, la varianza residual, que se calcula a partir de los residuos, teniendo en cuenta el número de datos y los grados de libertad, esta desviación estándar residual es un estimador insesgado de la varianza, es decir, del error. Este es un ejemplo numérico sobre el ejemplo experimental, el experimento que estábamos considerando. En este caso, la desviación estándar de los residuos tiene un valor numérico particular. Fíjense que se han tenido en cuenta los residuales y los grados de libertad, que en este caso, a partir de 5 pares de datos X, Y, nos da 3, porque hay dos datos que no son independientes, que están relacionados. Bien, el error estándar es una medida, lo mencionamos acá porque es una medida de la confiabilidad de las estimaciones y está directamente relacionada con la construcción de los que se denominan intervalos de confianza. ¿Por qué? Cuanto mayor es el error estándar,
mayor es el intervalo de confianza y por lo tanto mayor la incertidumbre de las estimaciones que hemos realizado para describir el modelo. Una forma en la que se pueden ver simultáneamente el efecto introducido por la incertidumbre en la estimación de los dos parámetros beta, tanto de beta 0 como de beta 1, es obteniendo las bandas de confianza como se ve acá en el gráfico. Además, estos errores estándares también nos van a permitir establecer test de hipótesis para los dos parámetros, beta 0 y beta 1. Así, por ejemplo, si la hipótesis nula para la pendiente se establece, se establece como que la pendiente es igual a 0, el test, en este caso, es un test de independencia o de no asociación, que nos dice que las dos variables no están asociadas. Para estos test de hipótesis se usa generalmente el estadístico T o el estadístico F. Otro parámetro que está relacionado con un modelo lineal ordinario es el coeficiente de determinación, que nos indica la variabilidad total en la variable i que puede ser explicada por la variable regresora, y es una medida de la capacidad predictora que tiene el modelo. Otro parámetro que está relacionado es el coeficiente, disculpen, se calcula como el cociente entre la suma de los cuadrados correspondientes a la pendiente y la suma de los cuadrados totales. En el ejemplo que estamos considerando, este valor es 0,975 e implica que el 97% de la variación observada en los datos de disminución de frecuencia cardíaca es explicado por la dosis de la droga. Por lo tanto, se considera que la dosis es un excelente predictor de la disminución de la frecuencia cardíaca. Otro parámetro que vamos a encontrar frecuentemente asociado a un modelo lineal ordinario es el coeficiente de determinación ajustado, que puede calcularse con la expresión matemática que ven ahí, y en la que P representa el número de parámetros. En un modelo lineal, P es igual a 2. La interpretación del coeficiente de determinación ajustado es igual que la del coeficiente de determinación, aunque se considera que es más conservador y siempre será menor o igual al coeficiente de regresión. Bueno, ¿cómo sabemos si el modelo ajusta razonablemente bien a nuestros datos? Si lo hemos planteado, hemos estimado los parámetros que describen el modelo, y ahora queremos saber, o se nos presenta el problema de si se ha ajustado razonablemente bien a nuestros datos. Para hacerlo, para hacer este diagnóstico, podemos utilizar dos metodologías: buscar si se ha habido apartamientos groseros a los supuestos del modelo. Pues, ¿por qué decimos apartamientos? Porque en la práctica es casi imposible verificar que los supuestos se cumplen. Lo que se hace es averiguar si existen apartamientos groseros en alguno de los supuestos, y en tal caso, de no encontrarse, se supone o se acepta que el modelo es útil o es válido. La mayoría de los supuestos se puede chequear usando los residuos. Bueno, uno de los supuestos que habíamos mencionado es la normalidad. La normalidad, cuando realizamos los test de hipótesis o se calculan los intervalos de confianza basados en distribuciones T o F, se supone que para el valor X la distribución es normal, y el no cumplimiento de este supuesto invalida los procedimientos. Por lo tanto, debemos buscar apartamientos groseros en la normalidad. Para ellos se pueden usar métodos gráficos como el histograma. Acá pueden ver que más o menos tiene la forma de una campana de Gauss,
o otros gráficos como el de probabilidad, un gráfico de probabilidad normal. Los datos tienen que acercarse, ajustarse a una recta, a esta recta, y hay también métodos estadísticos como el test de Shapiro-Wilks. En la práctica el supuesto de normalidad casi nunca se cumple exactamente, pero cuanto más cerca esté de una distribución normal, más apropiados van a ser los test de hipótesis y los intervalos de confianza que se hayan construido. Otro supuesto es el de linealidad y homoscedasticidad. Para chequear que el modelo es una buena aproximación a la verdadera relación entre las variables y para chequear el supuesto de homogeneidad de la varianza se usan los gráficos de residuos versus residuos predichos. Si el gráfico muestra una nube de puntos alrededor del cero sin evidencia de estructura o tendencia o cambio de disposición, como se ve en este gráfico, entonces no hay sospecha de que se viole alguno de los supuestos. Como pueden ver, esto no se cumple en el gráfico donde podemos deducir que hay una relación no lineal entre las variables. En este gráfico, además, se ve que no se mantiene el supuesto de homogeneidad de las varianzas, porque vemos que cambia a mayores valores de los predichos tenemos mayores varianzas. También este tipo de gráficos nos pueden ayudar a identificar otro de los métodos que nos ayudan a evaluar si el modelo se ajusta a los datos, y es la detección de las que se denominan observaciones influyentes. Esta es una desventaja del método de los cuadrados mínimos, que en el caso de que se observen de observaciones con X muy grandes o muy pequeñas, que caigan lejos de la tendencia del resto, esas observaciones pueden modificar sustancialmente la estimación, tienen mucho peso. A esas observaciones, que incluidas o no en la recta de regresión, provocan un cambio notable, se las denomina observaciones influyentes. Acá podemos ver un ejemplo en el que la variable I es la tasa de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año en particular, y X es el número de televisores por cada 100 habitantes. Y vemos que hay un dato que se aleja bastante del resto, de la tendencia del resto, y acá podemos ver que sin el dato influyente obtenemos un coeficiente de correlación bajo, bueno, y una curva de regresión, que es esta, y que con el dato influyente se obtiene otro valor de correlación de Pearson, que en este caso es negativo, y podemos obtener igualmente una curva de regresión, con datos numéricos para ver la ordenada al origen y la pendiente. En este caso, bueno, es solo como un dato curioso, el dato influyente corresponde a Estados Unidos y el resto de los datos a África y a Asia. Bueno, los métodos gráficos, decía entonces, son bastante útiles para detectar estos datos influyentes. También existen algunos parámetros estadísticos que se pueden utilizar. Si bien la determinación de los datos influyentes es necesario, la detección, si bien es necesaria, no es infalible y no existe un criterio único, por lo que siempre se requiere el buen juicio del analista. Bueno, finalmente, y brevemente, ¿qué hacer si los datos no satisfacen alguno de los supuestos?
En el caso de que no cumplan con la relación lineal, bueno, hay dos caminos posibles. O se abandona el modelo lineal y se usa otro procedimiento más adecuado, o se hace alguna transformación para que el modelo lineal, alguna transformación de las variables para que el modelo de regresión lineal sea más adecuado a los datos. Acá hay algunos ejemplos de las transformaciones posibles para la variable x. Estas dos opciones tienen ventajas y desventajas. Si abandonamos el modelo lineal, probablemente tengamos una mejor comprensión de la naturaleza del problema y de la naturaleza de la relación entre las variables, pero implica procedimientos más complejos para estimar los parámetros. Conservar el modelo lineal, bueno, tiene la ventaja de la simplicidad en la estimación de los parámetros, menos parámetros que se determinan más fácilmente, pero las conclusiones van a ser válidas para los datos transformados y no siempre es posible encontrar una transformación que solucione todos los posibles problemas diagnosticados. También podría ocurrir que no cumpla con el supuesto de la distribución normal o de la homogeneidad de varianzas. En ese caso, lo que se hace es, como estos dos problemas generalmente los menciono juntos porque aparecen juntos, la solución general es una transformación, en este caso, de la variable y, ya que es la que necesita modificarse, la que necesita modificar su distribución y su varianza, y en ocasiones esta transformación puede ayudar además a linealizar la relación de y con las denominadas covariables. Bueno, esto es todo lo que quería contar en esta presentación. Como dije al principio, un repaso de los conceptos más básicos relacionados con los modelos lineales simples. Bueno, muchas gracias por su atención.